Conéctate con tu lado espiritual y resuelve tus preguntas más íntimas. Esto es La Voz del Apóstol con Alejandro Rojas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, apóstoles. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos un episodio muy especial, el episodio número 2 de la segunda temporada. De verdad es increíble que estemos aquí en este momento, me parece genial. Recuerden que este es el podcast donde los jóvenes dan su opinión sobre diferentes temas de la fe católica. El día de hoy nos toca hablar sobre un tema muy interesante, muy específico. Tips para no descuidar tu vida de oración. Entonces es un tema fundamental para aquellas personas que quieren mejorar su vida de oración o aquellos que están iniciándola. El invitado de hoy es un invitado también muy especial, nada más y nada menos que Andrés Neves. Andrés es un miembro del Regnum Christi y es el director actualmente del apostolado conocido como Music to Change, un apostolado de música muy bonito. Y bueno, Andrés, cuéntanos cómo te sientes el día de hoy, cómo te sientes estando aquí en este episodio. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias por recibirme, por invitarme a tu podcast. Espero, poder aportar lo mayor posible para este proyecto que tú tienes. Y bueno, aquí muy feliz de estar presente. Bueno, Andrés, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote cómo debería ser la vida de oración de un católico. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno Alejandro, primero que nada, yo creo que tendríamos que definir aquí qué es la oración. La oración básicamente es un diálogo entre dos personas, es entrega a alguien, es hacerse presente en la mañana, en la noche, durante todo tu día. La oración es un don, es una gracia sobrenatural de Dios, precisamente para hablar con Él, para tener ese contacto, esa comunicación. Y esa gracia, ese don de Dios, solo se entiende en un contexto de relación entre dos personas enamoradas, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque esta pregunta, para responderla, yo creo que vamos a tener que tener un foco importante, ¿no? Y es, ¿cómo ves tú a Dios? Porque de la forma en cómo lo veas, va a ser básicamente cómo vas a relacionarte tú con Él, cómo va a ser tu oración, cómo va a ser tu diálogo. Entonces yo te preguntaría más bien, ¿quién es Dios para ti? ¿Ves a Dios como tu Padre? ¿Ves a Dios como tu Creador, como tu Rey, como tu Señor? Porque, bueno, no es la misma forma en la que le hablas a tus padres, a como le hablas a tu pareja, a como le hablas a tus amigos, o quizás, bueno, una persona desconocida que acabas de encontrarte, ¿no? Entonces, yo te diría que todo va muy de la mano con esta pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Entonces, pues sí, básicamente, ¿cómo debe ser la vida de oración de un católico? Bueno, primero, pregúntate, ¿quién es Dios para ti? Para poder tú empezar a llevar tu propia relación con Dios y tener tu manera de vivirlo. Porque cada quien tiene una manera diferente de vivir su relación con alguien, ¿no? Yo por lo menos en mi caso, a mí me gusta mucho ser detallista con Dios. Porque para mí Dios lo veo a veces como padre, pero a veces también como mi rey, mi señor. A veces me siento súper enamorado de él y es como que soy más cariñoso, más detallista, más... Entonces yo por lo menos me gusta levantarme, siempre decir gracias, gracias por esto, gracias por mi vida, gracias por todo lo que tengo, por todo lo que soy. Y bueno, yo siempre intento de pasar ante la capilla, un San Santísimo durante el día y visitarle, hablar con el Señor. Y esos detalles pequeños, o tratar en el carro de hacer una invocación, esos detalles pequeños al final pues Dios lo ve mucho, ¿no? Y es, cada quien tiene una forma, cada quien tiene una forma de vivirlo y es como tú lo quieras ver, lo quieras vivir. Me parece muy importante y genial eso que estás comentando, que cada uno ve a Dios de formas diferentes. Pero también es por eso que muchas veces no sabemos si vamos por el camino correcto en la vida de oración. O sea, ¿cómo sé yo si mi vida de oración va por buen camino o no? Bueno, Alejandro, yo creo que el simple hecho de que nosotros dispongamos de un ratico de nuestro tiempo, nuestro día, nuestra noche, en el transcurso de ese día, para tú dialogar con Dios, para tú ponerte en su presencia, para sencillamente hacer de tu rutina, de tu trabajo, de tus estudios, quizás una oración agradable al Señor, ¿no? Yo creo que ya eso a él ya le pone muy feliz, le agrada mucho y básicamente eso deja mucho hablar de ti como persona y de tu relación con Dios. Entonces yo creo que ya por ahí tu vida de oración va muy bien encaminada.
La vida de oración es más que todo disponerse ante el Señor y sencillamente querer estar allí. Muchas veces en nuestra vida de oración no vamos a sentirnos, no sé, o sea, no vamos a sentirnos, sí, muy unidos a Él y no vamos a sentir su presencia, pero o sea, no tiene que ver con nosotros, porque la vida de oración es sencillamente esa relación que tú tienes con Dios y es una gracia que Él te da de tú estar con Él, estar en su presencia. Entonces, a veces no lo vamos a sentir, pero Él va a estar allí siempre. Él va a estar allí siempre y nosotros tenemos que confiar en que Él está en ese momento de oración, nosotros estamos conversando con Él. Entonces, como que disponerse ya es el primer paso para ir bien en nuestra vida espiritual y nuestra vida de oración. Otra cosa que a mí una vez me comentaron en dirección espiritual fue que, ¿cómo, bueno, yo me hacía esta pregunta, ¿cómo saber yo si voy por buen camino en mi vida de oración? Y básicamente el Padre me dijo lo siguiente: cuando tú veas que tu oración te lleva a desear más a Dios, a aumentar tu fe, tu esperanza, tu caridad en tu vida, cuando tú veas que esa oración se traduce en obras, se traduce en amar, se traduce en mejorar como persona, ahí es cuando tú efectivamente te puedes dar cuenta de que tu vida de oración, oye, está en buen camino. Entonces, es un poco eso, ¿no? Desear a Dios. Desear a Dios es lo que te va a dar a ti ese signo de que estás en buen camino en tu vida de oración. Y por ejemplo, estas personas que digamos no tienen mucho tiempo, están muy cansadas y tipo lo único que hacen es darle gracias a Dios, una breve oración, una breve frase, inclusive una palabra, gracias Dios, y ya se acuestan a dormir. ¿Considerarías que eso es suficiente para mejorar la vida de oración? Bueno, sí. Yo creo que Dios, en su infinito amor y misericordia que tiene con nosotros, que yo creo que Él nos ama indiferentemente de cómo nos comportemos con Él o lo que hagamos, al final Dios nos ama sencillamente por nuestra esencia, ¿no? Yo creo que Dios valora todo esfuerzo que hagamos y Dios sabe que en nuestro día a día quizás se nos dificulte un poco estar en silencio, en oración o sí, tener esos espacios para encontrarse con Él, pero al final Dios le agrada que demos lo que podamos, ¿no? Allí, por lo menos hay el pasaje del Evangelio donde hay una viuda que va y echa dos moneditas ahí en el pozo y luego va otra gente que es rica y echa más dinero. Lo cierto es que Jesús dice, tiene más valor esas dos moneditas que echó esa señora, esa viuda, que todas las demás personas que han venido para acá y que, bueno, o sea, han dejado su aporte, ¿no? Entonces, yo creo que la vida de oración es exactamente igual. No importa la cantidad de cosas que tú hagas, no importa si lo haces durante todo el día, lo importante es que tu oración sea sincera y sea real, sea de entrega profunda al Señor y sea de convicción de que tú en tu vida quieres tener a Dios presente. Entonces yo creo que ya por ahí es lo que es esencial ante los ojos de Dios. Sin embargo, sí es importante, ¿no?, tener unos compromisos de vida espiritual que te van a ayudar a crecer como persona y a crecer en tu relación con Dios, porque al final esto es una relación. Si tú no la trabajas, si tú no sé, si tú a tu novia no le escribes, tú no sé, no le conversas, no le das detallitos, obviamente esta relación poco a poco va a morir, ¿no? Entonces tú tienes que regar esa planta, tú tienes que sembrar esa semillita y trabajar en estos hábitos que te mantienen unidos a Dios de la vida de oración. Y yo diría que los más esenciales tienen que ver mucho con tu oración de la mañana, con tu oración de la noche, que yo creo que son los primordiales, ¿no? Si tú no te levantas con ganas de agradecer a Dios o de pedirle algo, o te acuestas por lo menos viendo cómo estuvo Dios presente en tu vida, en tu día, o sea, como que yo diría que sí, es un poco chimbo porque, bueno, al final tenemos que sacar un tiempo para Dios, estamos para vivir para el Señor. Entonces, debe haber siempre en nuestro día algún momento de encuentro con Él. En mi caso, yo recomendaría mucho hacer una visita al Santísimo diaria. Eso trae gracias increíbles. Y yo creo que no te quita mucho tiempo, ¿no? Quizás 5 o 10 minutos, aunque a veces sea complicado. Quizás no todos los días, pero creo que es una gracia y una bendición que nos ayuda, ¿no?, a trabajar esos hábitos de oración que nos mantienen unidos al Señor. Mencionaste los compromisos espirituales y también mencionaste las oraciones diarias, pero muchas personas se dicen a sí mismas, no puedo porque me levanto tarde, no puedo porque estoy ocupado, no puedo porque trabajo. Entonces, ¿qué tips o qué consejos le podrías dar a estas personas que se les dificulta tal vez mejorar sus oraciones diarias o empezar a hacerlas?
Bueno, sí, para esas personas que están muy ocupadas, la verdad, una vez escuché que se puede hacer de tu vida, de tu trabajo, de tus estudios, de todo lo que eres, de tu ser, de tu esencia, oración. Tu vida en sí es una oración agradable, un perfume agradable al Señor. Sencillamente tienes que entregárselo. Yo creo que es lo más hermoso que puedes hacer como hijo de Dios. Pero también, bueno, me gustaría dejar algunos tips, ¿no? De cómo puedo yo mejorar mi oración con el Señor, cómo puedo yo, sí, entablar un diálogo más enfocado con el Señor. Y bueno, el primero de ellos es buscar un lugar cómodo, un lugar tranquilo, sereno, donde tú puedas entablar esa relación con el Señor, donde tú puedas disponer tu corazón a tener un encuentro, porque la oración es eso, es un encuentro con el Señor. También estar muy consciente de lo que llevas en tu corazón. Yo creo que ese es el segundo punto y es uno de los también de los más importantes, porque si tú no eres consciente de lo que traes contigo en tu corazón, de lo que sientes, de lo que anhelas, de lo que buscas, de lo que te está pasando, ¿cómo tú le entregas eso al Señor en la oración? Generalmente, nuestra oración se basa en eso, en hablar de lo que llevamos en el momento, de lo que necesitamos, de lo que queremos agradecer. Por eso es muy importante el silencio y es muy importante saber qué es lo que hay en mi corazón. También un consejo es pídele a Dios una gracia antes de iniciar tu momento de oración, ¿no? Eso lo aprendí en ejercicios espirituales. Tuve la dicha de poder escuchar este gran consejo y me ha ayudado muchísimo, la verdad. Es iniciar tu oración diciéndole, Dios, concédeme la gracia de tener un sincero encuentro real y profundo contigo, o Dios, concédeme la gracia de conocerte, de descubrirte, de amarte. Yo creo que Dios realmente me ha concedido esas gracias y estoy seguro, convencido de que si tú la pides, Dios te la va a conceder. Como cuarto punto, yo te recomendaría tratar de utilizar un texto o algún pasaje del Evangelio o alguna canción o algo que te ayude, ¿no?, a conectar con el Señor de una manera más directa. Y por último, la oración siempre tiene que tener un propósito, siempre tiene que tener un compromiso, ¿no? Entonces, al finalizar tu oración, recuerda siempre ponerte un compromiso. ¿Qué te lleva esta oración el día de hoy? ¿Me lleva a amar mejor? ¿Me lleva a desprenderme? ¿Me lleva a dejar de pecar? ¿A qué me lleva esta oración de hoy? Porque la oración sin acción, sin obras, es oración muerta. Entonces, la vida de oración te tiene que transformar. Tienes que notar en ti esa transformación real de querer estar más unido a Dios, porque desear a Dios es ya vivir en Él. Y ese es nuestro objetivo de vida. Bueno, yo también les comparto un tip personal que a mí me ha ayudado mucho. Yo usualmente tengo que llegar al trabajo temprano y muchas veces se me olvida hacer la oración en la mañana como otras personas, ¿no? Pero lo que me ha ayudado a mí por lo menos es que cuando llego al trabajo y reviso la libreta con todas las cosas que tengo que hacer, las cosas que tengo pendientes, en esa misma libreta lo primero que hago es escribir la oración de la mañana, así como si fuese un diario. Entonces, eso les podría servir a algunas personas. Tal vez lo puedan hacer en el teléfono o en algún otro medio. También una vez me compartieron una técnica que era, en vez de poner una alarma, lo que hace es que cuando te despiertas, pones el rosario encima del teléfono. Entonces, de esa forma te acuerdas que, ok, tengo que hacer las oraciones. Porque usualmente lo primero que uno hace cuando se levanta es revisar el teléfono. Eso podría ayudar. Y hablando también del rosario, hay muchas personas que se les dificulta. Ya sea dicen, no, es muy largo, es muy tedioso. Pero el rosario es fundamental. Entonces, ¿qué estrategias o qué tips le podrías dar a estas personas que no saben hacerlo, o que les cuesta, o que quieren iniciar a hacerlo? Bueno, sí, Alejandro. Esa táctica que tú me estás diciendo de escribir tu oración de la mañana en el cuaderno al llegar al trabajo me da mucha risa porque yo también la he hecho en algunas oportunidades. Y bueno, creo que es muy efectiva porque a veces uno como que le da pena, ¿no?, hacer oración y estar en silencio tal, cuando otras personas quizás están alrededor viendo y tal. Entonces quizás eso ayuda mucho a sentir como que, ok, los demás no te están viendo, que tú estás como que haciendo algo, pero tú sabes que estás orando y es una manera cómoda quizás de encuentro con el Señor. Ok, respondiendo un poco tu pregunta, bueno, sí, efectivamente el rosario siempre ha sido algo que cuesta mucho a nivel de vida espiritual, pero, a ver, hay que entender que el rosario es una de las armas más increíbles e importantes que tenemos como hijos de Dios,
para no solo acercarnos al Señor, sino también como defendernos de las tentaciones, de nuestros peligros de vida espiritual, ¿no? Y yo recomendaría que si tú estás iniciando en tu vida espiritual y tú quieres empezar a rezar el rosario y todo esto, uno intenta de empezar quizás con misterios del rosario. Quizás no hagas el rosario diario porque quizás sea demasiado para ti. Yo creo que en una parte de mi vida yo he logrado hacerlo diario, pero realmente hay momentos en los que me cuesta mucho. Y yo creo que lo ideal es proponte hacer un misterio del rosario al día. Eso ayuda mucho. Intenta hacerlo quizás cuando vas caminando, cuando tienes algún tiempo muerto. Lo importante es hazlo y intenta no dejarlo para la noche porque a veces es más difícil. Y yo también te recomiendo que en ese tiempo del rosario, de ese misterio, intentes de contemplar un poco, ¿no? Cómo María vivió con Jesús y cómo ella puede ser ejemplo para ti en tu vida. Yo creo que eso a mí por lo menos me ha ayudado mucho. También otro ejemplo, otro tip que te puede ayudar es que en cada Ave María te imagines tú llevándole una rosa a la Virgen pidiéndole por alguien en específico, ¿no? Quizás esta Ave María por mi mamá, otra Ave María por mi abuela, otra por mi pareja, etc. Entonces es como que eso, ¿no? Eso ayuda mucho a la hora de estar rezándolo para no distraerse y seguir concentrado en la oración. Y por otra parte, yo creo que si tú involucras a personas, amigos, amigas, para tú poder rezar el rosario, ayuda mucho. De verdad que yo lo he practicado en algunas veces en mi vida, donde yo he estado un poco quizás frío a nivel espiritual, y esto me ha ayudado mucho, mucho. He hecho videollamada, he hecho llamada, y de verdad que esto me ha ayudado a estar dispuesto a invertir ese tiempo de oración. Mencionaste anteriormente el tema de la pena, el momento de hacer las oraciones o el rosario. Y también pasa mucho con la bendición de los alimentos, que la gente dice, no, qué pena hacer esto en frente de las otras personas, que la gente tiene hambre o lo que sea. Entonces, ¿qué tips o qué consejos les podríamos dar a estas personas también? Bueno, mira, la pena son 4 letras. Entonces, yo creo que 4 letras las puedes vencer tú con tu decisión de sí hacer esa oración, tener ese momento de oración, de bendición de los alimentos. Obviamente, a veces cuando estamos alrededor, quizás en una mesa comiendo con más personas, uno se siente como que, cónchale, quizás, me van a decir que a mí me decían el Papa Neves en mi bachillerato, me daba mucha risa. Pero uno se acostumbra, ¿no? Uno se acostumbra a que está bien que quizás la gente piense así de uno, porque al final, ¿quién soy? Al final, ¿a quién le debo mi vida? Entonces, agradece y siempre bendice tus alimentos, porque al final es para Dios, ¿no? Y es Dios quien te da esas gracias y quien te da tu vida. Entonces, sencillamente hacerlo, vencer esa pena. Ahora con el tema de la dirección espiritual, esta dirección o esta ayuda, ¿cómo se podría transmitir, cómo podría transformar tu vida de oración? ¿Es necesario, es importante o no es tan importante? ¿Qué opinas? Bueno, sí, la vida espiritual, ¿verdad? Es como, tiene cosas muy importantes, ¿no? Muy esenciales. Una de ellas es tu vida de gracia. Esa vida de gracia, vamos a suponer que es esa llama, ¿verdad? Que está encendida en tu corazón, en tu alma, y que tú estás en un mundo totalmente oscuro, ¿no? Donde no ves nada y gracias a esa llama tú puedes ver hacia dónde vas y puedes llegar a esa meta que tú deseas, que es el cielo, ¿no? Entonces, esa llama hay que cuidarla con la oración, con muchas cosas, con la misa, pero una de las herramientas que más nos ayuda a mantener esa llama encendida para poder llegar al cielo, para poder llegar a esa meta, es esa dirección espiritual. Porque esa dirección espiritual es disponerte a poder estar con ese guía espiritual tuyo que te conoce, que está escuchándote tus incongruencias a veces, cuando tú le cuentas quizás que, no sé, me está costando mucho mantener mi vida de oración, por ejemplo. Pero a la vez esa persona sabe que tú estás ahorita en, no sé, relaciones tóxicas que no te ayudan, que te consumen mucho tiempo. Entonces, el tener primero siempre ese diálogo con otra persona te puede ayudar mucho a ver con claridad qué cosas puedes mejorar para mantener esa llama encendida. Y segundo, el guía espiritual realmente es una herramienta muy, muy importante porque te ayuda a entender cosas desconocidas para ti. Que efectivamente en muchas oportunidades la vida espiritual es algo desconocido para nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos realmente cómo Dios se hace presente en nuestra vida de oración, cómo Dios se hace presente en mi vida. Y a veces necesitamos un empujoncito para lograr entenderlo.
Entonces, eso es la dirección espiritual, es ayudarte a mantener esa llama encendida que te va a ayudar algún día a llegar al cielo. Eso es lo que debemos de cuidar y yo creo que por lo menos una vez al mes deberíamos de tener esta gracia, ¿no? De tener esa dirección espiritual. Esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta que para los que me han escuchado desde el primer episodio no es una sorpresa y es, ¿qué consejo primordial le darías tú a las personas que se quieren acercar a Dios? Si tuvieses que coger uno solo, no solamente en la vida de oración, sino en general, a las personas para que se acerquen a Dios, ¿qué consejo les darías? Bueno, suena muy bobo, pero la verdad es que hay algo esencial, ¿no? Sí, sí, creo que esto ayudaría mucho. Y es rodéate de personas que te muestren, que te lleven a Dios. Al final de la vida siempre queda algo y es Dios. Y nos rodeamos constantemente de personas, de situaciones, de contextos en donde no está Dios, donde no está Dios presente, donde realmente se vive una vida vacía. Entonces, si tú quieres empezar a conocer a Dios, si tú quieres empezar a descubrirle, empezar a acercarte, yo te recomiendo rodéate de personas que te puedan mostrar a Dios, te puedan llevar hacia Él, te puedan aconsejar, porque al final nuestro día, casi el 100%, es con personas, es en ambientes laborales, en ambientes universitarios, etc. Entonces, si tú no tienes a Dios presente, o si los demás que están contigo no tienen a Dios presente, es muy difícil, pues sí, acercarse al Señor. Bueno, Andrés, de verdad, muchas gracias por haber venido. Increíble que estés aquí. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos para la próxima, Apóstoles, y que tengan un feliz día. Dios los bendiga.